a un invitado a esta hora de la tarde para poder ampliar la información que tú nos has entregado. Estamos hablando de coordinador de programas de Pronsex, Aarón Puescas, a quien ya vemos en pantalla. Señor Puescas, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Fátima. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bien, lo que tenemos de información es el probable o una probable red de trata de personas. Sin embargo, bueno, notamos ya la policía se ha retirado. ¿Tenemos información, data de este tipo de hechos en nuestro país? Por favor, que usted nos pueda alcanzar. Sí, bueno, lamentablemente, como podemos ver, según las últimas cifras del INEI, ¿no?, que ha hecho una sistematización respecto a los casos de trata de personas, nos damos cuenta que más del 90% de las víctimas de trata de personas, especialmente víctimas de trata con fines de explotación sexual, son mujeres. Mujeres adultas jóvenes, mujeres adolescentes, ¿no?, que son las principales víctimas de estas redes de trata, debido también a la alta demanda que lamentablemente en una sociedad tan machista como la nuestra tiene este tipo de comercios. Sí, tenemos también a Santiago aquí para... Sí, señor Puescas, una consulta, porque finalmente vemos a este grupo de ciudadanas y hay un procedimiento. ¿Puede reiterarnos cuál es el procedimiento policial en este caso? Porque ¿de qué son sospechosas ellas? ¿Finalmente son ellas víctimas o son parte de...? Pónganos un poco en orden esta situación de qué se hace cuando se encuentra a estas ciudadanas. Se presupone que podrían estar ligadas a este tipo de redes, pero explíquenos un poco cómo funciona la diligencia policial para entender de quiénes estamos hablando. Ok, bueno, más allá de los procesos policiales, es importante también entender cuáles son los estándares en derechos humanos que plantean, digamos, o que dan luz a los protocolos de atención a estos casos. Es importante tener en cuenta de que la mayoría de personas que son víctimas de la trata de personas son personas que, valga la redundancia, afrontan diversas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Las experiencias de violencia, así como la pobreza multidimensional, son factores que hay que tener en cuenta para entender estos casos. Los tratantes, las redes de tratas, se aprovechan de estas vulnerabilidades para endeudar a las víctimas, utilizar la captación, la coacción, además, y muchas veces las amenazas, para obligarlas a ser parte de estos comercios. En ese sentido, es importante tener en cuenta que las fuerzas policiales, así como nuestro sistema de justicia, debe incorporar un enfoque de género al reconocer, digamos, debe incorporar todas estas consideraciones al abordar estos casos para que las víctimas no terminen siendo judicializadas, ¿no?, en vez de los tratantes, que son los reales, digamos, responsables de estos casos. A esto también se le suma una apuesta por la reintegración social, ¿no? Es importante preguntarnos ¿qué va a pasar con estas mujeres? ¿Qué va a pasar con estas sobrevivientes de trata una vez hayan sido, entre comillas, rescatadas? ¿Van a recibir la atención necesaria? ¿Van a recibir el acompañamiento en salud sexual, física y mental, por ejemplo? ¿Van a recibir un acompañamiento y oportunidades laborales para que no vuelvan a ser parte de estas redes? ¿Qué es lo que va a pasar con ellas? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos y todas, sobre todo de cara a estos operativos masivos que, como vemos, ¿no?, involucran a muchas jóvenes en distintas condiciones y en distintos grados de vulnerabilidad. Señor Puescas, algo que por lo menos aquí nos ha preocupado... He perdido el audio, no les estoy escuchando. Bien, vamos a tratar de retomar la comunicación en todo caso, porque, claro, tú preguntabas, Santiago, y me parecía muy pertinente. ¿Ya nos escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Le preguntaba, Santiago, sobre de pronto la categoría en la que se encuentran las personas que son víctimas de trata de personas, y algo que también nos preocupaba es que después de una denuncia tan seria de la intervención de un local o de un edificio tan grande, la policía se ha retirado, al parecer, tan pronto. ¿Hay algún protocolo a seguir? De repente nos vayan a informar que era necesario un aval judicial, a pesar de que la denuncia se ha realizado hace menos de 12 horas? Por supuesto que es necesaria una intervención a largo plazo. Por eso yo alzo la pregunta. Es importante poner en la agenda qué es lo que va a pasar con estas jóvenes, qué es lo que va a pasar con estas mujeres. Y el Estado, digamos, ya sea a partir de las fuerzas policiales, del Ministerio Público, incluso del Ministerio de la Mujer, no puede dejar a su suerte a estas personas, porque de hecho lo que hay que prevenir es que vuelvan a ser parte de esta dinámica, y sobre todo, más allá de ellas, digamos, como sobrevivientes de este flagelo social, hay que preguntarse también qué se está haciendo con la red que está detrás.
¿Qué se está haciendo con este conglomerado de personas que están detrás de esta red de trata? Recordemos que la trata de personas no es perpetrada por individuos, es perpetrada por redes. Sí, hay señor Puescas. colectivos. Sí, así es. Ahí quería preguntarle, a ver si nos puede ayudar a entender un poco cómo se mueven estas mafias, porque Lima tiene lugares específicos donde hemos visto en los últimos meses un incremento de presencia de personas que ejercen la prostitución, proxenetas que tienen esquinas tomadas en San Martín de Porres, Lince, por ejemplo, incluso en zonas del centro de Lima. ¿Es una situación que ha empeorado en los últimos meses? ¿Podría decir eso usted? ¿Podría afirmar esto usted? Lamentablemente con la pandemia muy probablemente esto se ha incrementado. Recordemos que, como les mencioné hace unos minutos, la trata de personas se aprovecha de la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Entre ellas la vulnerabilidad económica, la social, etc. Y sabemos además que la pandemia lamentablemente ha empobrecido a los peruanos y a las peruanas, ¿no? Ya sea por las limitaciones que tenemos ahora para realizar nuestras actividades laborales de manera presencial, ¿no? En casos en los que la virtualidad no es una alternativa para las personas, ¿no? El empobrecimiento sucede, ¿no? Y esto aumenta sobre todo la vulnerabilidad en el caso de las personas que ya afrontan, digamos, condiciones que también pasan muchas veces por violencia. Muchas de estas personas, muchas de estas jóvenes, de estas mujeres, han sido también víctimas de violencia en sus hogares, ¿no? Y eso hace que una oferta de un tratante sea también en algunos casos incluso una alternativa cuando finalmente sabemos que termina siendo algo peor. Señor Puescas, le agradecemos por su tiempo para poder abordar este tema. Les volví a perder el audio, no les estoy escuchando. Lo lamentamos, pero le estábamos agradeciendo por su tiempo y también por aclararnos algunos puntos. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, vamos a regresar con Leonardo Cabrera. Yo permanezco preocupada todavía, Leonardo, respecto de que la policía se haya retirado del lugar cuando parece que habían todavía algunas diligencias pendientes. Leonardo, vamos a nuevamente escucharte, por favor, si puedes también informarnos. ¿Ha llegado nuevamente la policía? Se están llevando allí las motos que veíamos en la esquina, ¿no, Fátima? Sí, ahí está. Había una situación probablemente de personas que escaparon de la presencia policial, pero dejaron unos vehículos menores. Esas motos que ya la policía las está incautando y se las llevará seguramente hacia su base, hacia la sede de Irincri. Pero son las diligencias posteriores a la gran historia acá, que es haber entrado a esa discoteca, haber detenido a tal cantidad de gente y haber levantado armas, drogas y la sospecha de que todo estaba organizado por redes de trata de personas, ¿no?